Seguimos entonces con nuestra agenda de 100 ideas LegalTech. Seguimos, como les dije, hablando de datos y en este cargo la próxima conferencia se llama El papel de la industria legal en la protección de datos y va a estar a cargo de Lía Hernández, quien es abogada en Panamá y en España, colegiada del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Hizo estudios de máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías en el Alma Mater Studiorium de la Universidad de Bolonia en Italia. En el año 2008 obtuvo una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es directora de Legal IT, primera boutique legal especializada en Derecho Digital en Panamá y cofundadora de IPANDETEC, Organización Centroamericana de Derechos Digitales, que por cierto nos apoya en la difusión y en la organización de este evento. Así que muchas gracias de paso por el apoyo para este 100 Ideas LegalTech. Es miembro de la ITech Law Association, co-chair de la IAPP, International Association of Privacy Professionals para Panamá, y miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, con quien obtuvo premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Es además miembro del comité del programa del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe y del Consejo de Investigación del Global Forum on Cyber Expertise. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de IPANDETEC, procurando el cumplimiento de la misión de la organización. Lía, bienvenida a 100 Ideas LegalTech. Gracias por acompañarnos esta mañana, mediodía, ya tarde en algunos países, en nuestro evento. Te tenemos por aquí, no vemos tu cámara, no sé si puedes poner la cámara. Vemos, a Hola, ver si te escuchamos. muy, Ahí sí. muy buenas, hola, muy buenas tardes. Saludos desde República Dominicana, donde me encuentro actualmente. Pero mi nombre es Lía Hernández Pérez, soy abogada, estoy radicada en Ciudad de Panamá y en la tarde de hoy para la mayoría de los países centroamericanos quiero hablarles sobre el papel de la protección de datos en la industria legal y en qué se va a basar Excelente. principalmente mi presentación. Mi presentación se basará principalmente en que se habla mucho de la protección de datos y la protección de datos es un tema que se está moviendo mucho en los países de Centroamérica y República Dominicana principalmente porque se está trabajando en la adecuación y elaboración de normas que sean por primera vez la primera ley de protección de datos en un país. Mexicana y El Salvador está trabajando en ello, pero qué rol fundamental juega el profesional del derecho, un abogado, en esta área tan interesante que no únicamente involucra a abogados, involucra a técnicos, personas de finanzas, de marketing, de recursos humanos, pero qué rol juega principalmente el abogado, y esto es de lo que yo le voy a hablar en la tarde de hoy. Quiero Bienvenida, agradecer entonces muchísimo esta te dejamos iniciativa. con la audiencia. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo la iniciativa y sobre todo el hecho de que hayan incorporado el tema de la protección de datos en un evento que versa sobre 10 conferencias sobre aspectos muy innovadores de la tecnología y que sobre todo trata sobre ese uso de tecnología para soluciones en el sector legal y qué posibles soluciones en tecnología puede haber en el área de la protección de datos y en el cual el abogado o el profesional del derecho actúe o la industria legal, que no está únicamente conformada por profesionales del derecho, actúe de manera activa y promueva ese uso o ese uso de los datos de una manera correcta y sobre todo ese rol activo del profesional legal. Y básicamente ya le he mencionado un poco sobre mi currículum y mi experiencia, así que pasaré a la siguiente diapositiva. Les voy a hablar acerca de la normativa internacional en materia de protección de datos, les voy a hablar de la normativa regional, sobre todo aprovechando que este evento está siendo visto en la mayoría de los países de Centroamérica y República Dominicana. Les voy a hablar qué promoción o qué aspectos podemos tomar en cuenta para promover temas de asuntos públicos y políticas públicas en el tema de la protección de datos, cuál es el rol de un gerente de protección de datos y cuál es el rol de un oficial de protección de datos, que son conceptos muy parecidos, pero que juegan o cumplen un rol distinto en la industria legal, la adecuación normativa en protección de datos y estrategias o herramientas o soluciones tecnológicas que también pueden ser consideradas herramientas LegalTech en el uso de protección de datos personales. Y es así como comenzaré diciendo
que no es para nadie un secreto que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea sigue siendo para muchos de nuestros países un modelo regulatorio y un modelo sobre el cual sentar las bases para la construcción o elaboración de un texto legal en aquellos países de nuestra región que no tiene una ley de protección de datos personales. Pero no únicamente el Reglamento General de Protección de Datos, también textos en materia de protección de datos como es el APEC Cross Border Privacy Rules, que rigen algunos países o que algunos países de la región son parte de esa alianza de Asia-Pacífico, como lo es el caso de México, Canadá, Chile, y que también sienta bases muy importantes que han utilizado países de Centroamérica, países de Sudamérica, aquellos países que podemos considerar las últimas regulaciones en materia de protección de datos en nuestro continente, que son Barbados, Ecuador, Brasil y Panamá. Y sin dejar atrás que en Centroamérica también hay leyes y también hay países que ya han regulado el tema de la protección de datos, partiendo de Costa Rica, que fue el primer país, Nicaragua, que hay una regulación el cual es poco aplicada, por no decir nulamente aplicada, y no cuenta con una autoridad independiente, y Panamá, que ha sido la última país en poder aplicar y poner en práctica una ley de protección de datos, junto con Guatemala, El Salvador, Honduras, que tienen una asignatura pendiente, a pesar de que El Salvador en el año 2019 llevó a su Congreso un texto de protección de datos personales que no fue aprobado por el Ejecutivo ni firmado por el presidente de la República, pero sin embargo tenemos el conocimiento que se está trabajando en un nuevo texto que muy pronto será puesto a disposición mediante consulta pública por los órganos ejecutivos salvadoreños. Y estas cosas que les he mencionado básicamente son posibilidades o acciones que podemos tener dentro de la industria legal y podemos entrelazar con el tema de la protección de datos. ¿Qué se puede hacer con la protección de datos? Más de coger la norma, analizarla, interpretarla, que es el rol o la típica tarea o función que tienen los abogados hoy en día o por tradición, podemos hacer una serie de cosas que pueden facilitar el trabajo de los abogados y que pueden sobre todo facilitar el trabajo de quienes trabajan o se desarrollan en el tema de protección de datos. Estas podrían ser, uno, el tema de la redacción normativa. La redacción normativa es súper importante y la elaboración de esa norma de materia de protección de datos es súper importante del que el profesional del sector legal se involucre. Hay países en los cuales se han desarrollado normas de protección de datos con muy poca participación de miembros de los diferentes sectores con una expertise legal. Y esa expertise legal siempre es necesaria porque siempre van a haber principios o estándares básicos en materia de protección de datos que deben ser contemplados en esa norma. Y esos principios y estándares básicos en materia de protección de datos son conocidos o son manejados en su mayoría por abogados. Por eso, siempre al momento de hacer algún tipo de redacción o futura discusión legislativa en materia de protección de datos, contar con este profesional del sector legal. Igualmente está el tema de asuntos públicos, políticas públicas, ese seguimiento a las actualizaciones, porque una vez que tenemos la protección de datos en nuestros países, no únicamente basta con tener la ley y que la autoridad competente sea la que se encargue de darle seguimiento o empuje al cumplimiento de la ley. Está el papel que jugamos nosotros como profesionales del sector legal de poder crear entregables y poder crear productos y servicios atractivos para los diferentes profesionales o compañías, dependiendo de su sector, y mantenernos actualizados de cuáles son las adaptaciones que se hacen en materia de protección de datos. Se puede aprobar una ley de protección de datos, pero igualmente se pueden ir creando manuales, procedimientos en diferentes sectores, y el abogado tiene ese papel de mantenerte actualizado, no únicamente con la normativa nacional, sino también con la normativa internacional y seguir aquellas buenas prácticas y estándares que son reconocidos y que tienen niveles dignos de ejecutar o dignos de replicar en nuestras regulaciones y en nuestras jurisdicciones. El tema de las opiniones y informes jurídicos en aquellos países en los que no hay ley de protección de datos y en aquellos países en los que hay ley de protección de datos, surgen muchas dudas, surgen muchas inquietudes y muchas interrogantes, surgen posibles escenarios que cómo se podrían resolver a la luz de una ley de protección de datos. Y eso es también un rol importante que jugaban los profesionales en el sector legal, de que de manera conjunta, mancomunada, no únicamente con un equipo 100% legal, sino también acompañándote de un equipo técnico, puedas emitir una opinión de qué manera se pueda resolver una controversia en un posible escenario en materia de protección de datos, que nos lleve también a hacer incidencia en estos temas. ¿Y cómo hacemos incidencia en estos temas? No únicamente asistiendo
al órgano legislativo, ejecutivo, a las diferentes instituciones del Estado que regulan la materia, sino también haciendo incidencia a través de la capacitación, formación, difusión, sensibilización y sobre todo empoderamiento de estos temas a terceros. Porque la única manera de que la privacidad, que es el derecho fundamental del individuo, que protege la protección de datos, valga la redundancia, sea realmente concebida como un tema de prioridad en la industria legal, es que nos empoderemos del tema y que lo difundamos de manera tal de que podamos crear esa cultura de privacidad en nuestros países, en nuestras zonas geográficas, en nuestra región, y que concibamos el tema de la protección de datos tan importante como es concebido actualmente el tema de la ciberseguridad, una vez pasada una pandemia en la cual las organizaciones han tenido que invertir tanto en materia de ciberseguridad, porque ahora no es una opción, sino es una necesidad. Y esa necesidad también ocurre en temas de protección de datos. Luego quiero irme con dos roles fundamentales. La gente se preguntará, pero surge el tema de la protección de datos y más allá de que un abogado haga un informe jurídico, una opinión sobre la ley, dependiendo del sector del cliente que te pide esta información, ¿qué más se puede hacer en materia de protección de datos? Hay un rol y un papel muy importante que juegan dos actores, dos de los muchos actores que se ven involucrados en los temas de protección de datos, que son el gerente de protección de datos y el oficial de protección de datos. Dos actores que juegan un papel muy importante en las organizaciones y que en alguna de las legislaciones aprobadas últimamente en los países de América Latina consideran necesario para que algunos sectores tengan por obligación un oficial o un gerente de protección de datos. Y esto tienen el rol principalmente de ser los embajadores del tema dentro de una organización, de ser los que concienticen y sensibilicen. Pero un gerente de protección de datos no es lo mismo que un oficial de protección de datos. Un gerente de protección de datos es aquel que se encarga de tener la relación con todos los actores dentro de la organización y fuera de la organización. Es aquel que se debe encargar del diseño, la implementación y del programa de privacidad dentro de la empresa. Y que sus conocimientos deben ir más allá del tema técnico. O sea que este rol puede ser ocupado perfectamente por un abogado que además de una formación legal tenga conocimientos técnicos, como por ejemplo puede ser una certificación en temas de la ISO 27001 o normas de auditoría de sistemas de la información, por su lado. Y por otro lado se encuentra el oficial de protección de datos, una figura mucho más común, una figura que ha sido extraída principalmente del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se le conoce con el nombre de Delegado de Protección de Datos y que básicamente tiene que tener la relación y el manejo completo e íntegro de esa regulación patria en materia de protección de datos y de todas las regulaciones en torno a las cuales realiza actividades la organización. Es decir, si mi país tiene ámbito de aplicación, ámbito de trabajo u operaciones en Panamá, República Dominicana y Costa Rica, tener un control y un total manejo de las leyes y regulaciones en esas zonas, diferentes zonas geográficas. Debe igualmente monitorear y asesorar sobre normas de privacidad, principalmente a lo interno de la organización y de cara al usuario al momento de querer ejercitar sus derechos ARCO. Y sus conocimientos son principalmente enfocados al sector legal, principalmente la expertise de quienes ocupan el rol de oficial de protección de datos es puramente abogado, con diferencia a los que ocupan el cargo de gerente de protección de datos, que el papel que juegan es más técnico que legal, pero pueden compatibilizar ambas expertices. Esto es un papel muy importante que se puede jugar en el sector legal. Y a raíz del título de mi ponencia, que es el rol, el papel de la industria legal en la protección de datos, el papel de la industria legal de la protección de datos va mucho más allá de la asesoría, va del involucramiento de ser estos embajadores y estos quienes diseñen, monitoreen e implementen las políticas de privacidad dentro de una organización de cara a nuestros usuarios o clientes o de cara a nuestros colaboradores dentro de la organización. Luego está el tema de la adecuación normativa. Alguien que trabaje en protección de datos y que sea del sector legal, independientemente de sus diferentes backgrounds, debe tener en claro lo siguiente: se debe hablar en términos claros, comprensibles, menos difusos y usando menos terminologías abogadiles, e incluso en un lenguaje que pueda ser entendible para los menores de edad.
se debe establecer una longitud máxima y de caracteres en cuanto a las políticas de privacidad, y que dejen de ser esas políticas largas que nadie quiere leer, sino que sean políticas que se puedan estar basadas en un diseño legal fácil comprensión para todos, y que estos términos y condiciones sean proactivos, interactivos, y que queramos poder instruirnos al respecto y nos dé la inquietud de saber sobre qué tratan las normas. Esta adecuación normativa tiene que utilizar la creatividad y la innovación y dejar el tradicionalismo, porque la única manera de que esta cultura de la privacidad se difunda y se esparza es que utilicemos metodologías ágiles, dinámicas y sobre todo basadas en el diseño de la innovación. El sector legal y en temas de protección de datos no únicamente es 100% técnico legal, también se incorpora la tecnología, aprovechar esa expertise y esos conocimientos que tiene nuestro equipo técnico dentro de una empresa para decirle, hagamos una política de privacidad interactiva, que vaya más allá de un texto, que vaya más allá, que vayan utilizando infografías, utilizando gráficos, videos, para que nuestros usuarios de nuestros portales, de nuestras aplicaciones puedan entender en qué se basa la política de privacidad de nuestra empresa. Esto es fundamental y básico y sería el mundo ideal. Sin embargo, seguimos siendo muy tradicionalistas y muy, ¿cómo decirlo?, muy conservadores al momento de difundir información o de exponer información que tenga que ver sobre temas de privacidad. El tema de las soluciones tecnológicas, y creo que es un tema que básicamente lo dejé de último porque es un gran catalizador y sobre todo es el perfecto complemento para la materia que nos tiene aquí hoy día, que son 100 ideas LegalTech y 10 conferencias sobre diferentes áreas innovadoras del derecho. ¿Cómo se puede hacer para que las soluciones legales jueguen un papel importante en la aplicación de normas de materia de protección de datos en la industria legal? Dejemos de ver el tema de la protección de datos como temas que vayan únicamente hacia la asesoría, los informes jurídicos, el análisis de la ley o una adecuación de materia de protección de datos. Apoyémonos en herramientas tecnológicas que nos permitan hacer un diagnóstico de la ley y que tenemos que cumplir en cada una de las jurisdicciones que queramos aplicarlos, que podamos hacer un diagnóstico que nos pueda ayudar a encontrar los posibles impactos que pueda causar la falta de aplicación de una ley de protección de datos a nuestra empresa u organización. Redactemos una política de protección de datos basados en aquellos puntos que la ley señala, pero que con una herramienta tecnológica, la cual nos haga check y ciertas preguntas, nos sea más fácil de elaborar esta política de privacidad. Y trabajemos en cláusulas o contratos tipos, es decir, en modelos contractuales que nos permitan a los usuarios adaptar esas cláusulas en los contratos que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros corresponsales, por llamar a los diferentes tipos de actores que se involucran en una actividad comercial dentro de una organización, y que nos permita también poder elaborar estas políticas o documentos que en materia de protección de datos son tan comunes de realizar, pero que sin embargo, por tiempo, un abogado no puede hacerlas de manera tan expedita como lo quisiera. Entonces, me quiero sumar a lo que señaló la compañera en el panel, en la conferencia pasada. Nunca la tecnología va a reemplazar el rol del abogado. Sin embargo, va a ser un aliado muy estratégico, y en materia de protección de datos ya existen herramientas tecnológicas informatizadas que nos permiten hacer estas funciones en materia de protección de datos, diagnóstico, evaluación de impacto, redacción de políticas de privacidad y sobre todo adecuación de normativas nacionales e internacionales basados en altos estándares y sobre todo en los principales principios que rigen esta interesante materia como lo es la protección de datos personales. Quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por encontrarse aquí. Le quiero dar mi contacto por si quieren seguirme en las redes sociales, y estoy abierta y en espera de cualquier pregunta, duda o consulta que tengan referente a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía, por tu participación sumamente interesante. Te quería hacer una pregunta, y es, en los países que más han avanzado en los temas de protección de datos, ¿cuánto también se avanzó no solo en la declaración de principios y en metodologías y en normativas, sino en el tema sanciones, punitorios y demás hacia quienes no la cumplen? Porque si eso no funciona, todos esos declaraciones de principios terminan siendo como dicen en Argentina, un saludo a la bandera.
Claro, y por ejemplo, me gustaría mencionar el caso de Argentina. Argentina es un país que después de casi 20 años está trabajando en una adaptación o una actualización de su norma en materia de protección de datos, porque se ha convertido en eso, en una ley que para muchos ha pedido confianza y que creen que el carácter coercitivo de la ley, es decir, de perseguir a las sanciones, las personas prefieren que les sean multados porque las multas incurren o involucran un monto que para ellos dentro de su organización, grandes organizaciones, no significa nada. Y es lo que también ha pasado en países como Costa Rica. Siempre me gusta mencionar el caso de Argentina y Uruguay, porque son dos países los cuales han sido reconocidos por la Unión Europea como países para la transmisión segura de datos entre la Unión Europea y sus respectivos países. Pero son países que si nos ponemos a ver las estadísticas, hay un ex funcionario del gobierno colombiano, de la Autoridad de Protección de Datos de Colombia, que tiene unas estadísticas muy interesantes sobre las organizaciones o las direcciones de protección de datos en estos países y la cantidad de multas que ponen al año a quienes no cumplen la ley. Y la cantidad de multas no son muchas, las investigaciones no son muchas, porque las mayorías se quedan en el tiempo, no rezagadas, pero se quedan sin ser aplicadas, porque quien establece la denuncia o quien acude a la autoridad a poner una denuncia no cumple con ciertas formalidades o no cumple con lo que señala la ley. Eso por un lado. Y por otro lado, en países como Costa Rica, hay muchas personas que creen, y eso también lo menciona constantemente un colega, que los acompañará también en este evento hoy, que prefieren pagar la multa a pagar una debida adecuación de la ley. Estas multas tan pequeñas lo que hace es crear poca confianza porque señalan, me cobran $10,000, que es mucho más barato que pagarle a un profesional de la protección de datos y del sector legal por una adecuación completa de la ley. Lo voy a incorporar en mi presupuesto. O consideran que una institución por ejemplo, el caso de Panamá, que es una institución que ve protección de datos y otros derechos fundamentales del individuo, una institución tan pequeña y con tan pocos recursos, no va a estar pendiente de estar poniendo multas en materia de protección de datos, no tendrá tiempo, no tendrá personal. Se confía en esta falta de seguridad en las instituciones que ven los temas de protección de datos y el seguimiento a los demás se complica un poco, pero esto no exime de que si no cumples la ley, puedes verte involucrado en una posible sanción que ya se ha dado incluso en el caso de Panamá, que es una autoridad competente y una ley que tiene tan solo 1 año y medio de haber entrado en vigencia y aplicación. Clarísimo. Lía, te agradezco muchísimo el tiempo y la participación en este 100 Ideas Legal Tech. Que sigas muy bien en la visita a República Dominicana, no sé si es por trabajo o por placer, las dos se valen y aprovechar para hacerlo también de placer, que es precioso. Muy bien. Muchas gracias y un placer colaborar con ustedes siempre. A la orden. Gracias, Lía. Feliz tarde.